Aún no se ve. Ok, entonces, a ver, permítanme tantito. No, fíjate que aún no se ve. Ok, voy a volver a... Ok. Ven, sí, sí. Sí, sí. Ok, dice que, permítanme tantito, parece que tengo problemas, pero ahorita llamo a mis súper, a los que siempre me apoyen. Denme un momento, por favor. Lo había hecho. Hola, supongo que ya se ve la pantalla. Buenas tardes a todos. ¿Sí? Gracias por avisarnos. Ok, estamos listos. Entonces. Gracias, Paola. Bien, pues son las 5 en punto. Que nos comente el doctor Carlos Cuevas en el momento en que podamos comenzar. Bien, pues son las 5 en punto. Tu micro, Carlos, está cerrado. Muy bien, bueno, buenas tardes a todos. Espero que se encuentren bien. Son las 5 de la tarde en punto en México y bueno, vamos a dar inicio al curso de espacios publicitarios de nuestra querida maestra, doctora y amiga, la doctora Adriana Díaz Camaño. Y bueno, a quien tengo yo el gusto de presentar en este día. Adriana Díaz Camaño estudió la licenciatura en Arquitectura de Paisajes y bueno, se tituló con mención honorífica con un tema relacionado al diseño del paisaje urbano en una zona histórica de la Ciudad de México. Sus primeras prácticas profesionales la impulsaron a estudiar una maestría en urbanismo con un perfil ambiental, que se graduó también con honores.
Actualmente es doctorante en arquitectura sustentable en la línea de investigación sobre la arquitectura para la calidad de vida y la salud mental. Adriana Díaz Camaño tiene experiencia académica. Desde recién egresada fue invitada a dar varios cursos sobre paisajes, impartió en diferentes grupos académicos y el personal relacionado con áreas verdes urbanas. Durante más de 18 años se ha dedicado a impartir clases a nivel licenciatura, tanto en posgrados como especialidades y maestrías. Y bueno, pues yo tengo el gusto de dejarles con la doctora Adriana Díaz Camaño, quien en este día nos va a hablar sobre un tema muy interesante, precisamente ahora que estamos en la época del COVID-19. Muy bien, bueno, son todos tuyos, Adriana. Gracias, adelante. Pues un gusto estar aquí con ustedes. Les suelo preguntar, ¿se ve ya la presentación para...? ¿Sí? Ok, bueno, pues entonces comienzo. Y desde luego nuestros patrocinadores de este evento nos invitan a que ustedes puedan observar y degustar de sus distintos cursos que ofrecen para personal médico. Y yo por mi parte debo aquí de mencionar que me siento altamente halagada de contar con los héroes de este último año, quienes nos han permitido que no decaiga la esperanza y que hemos depositado mucho de nuestro cariño y de nuestras buenas intenciones para ustedes. Así que he preparado una plática en la cual les hablaré de arquitectura, de cómo se ha transformado, de cómo las epidemias han ido transformando no solo la arquitectura, no solo cuestiones médicas, sino también inclusive la ciudad y cómo los médicos han participado en todo esto. Me piden además que por favor les haga la solicitud que los que están inscritos a este curso, para obtener su constancia, se les van a realizar 3 preguntas al término de la conferencia. Entonces, yo iré haciendo diferentes episodios o diferentes pausas en el momento en que ustedes sea un tema que se va a preguntar a futuro. Y quisiera con todos ustedes empezar preguntándoles, ¿ustedes tienen idea dónde daba clases el famoso Hipócrates? Además de Aristóteles, ¿tienen alguna idea? Porque es un tema que va a estar constante a lo largo de esta presentación, que es cómo ha sido la arquitectura hospitalaria para la salud mental y el buen ánimo. Y antes de que dé yo imagen a las preguntas, quisiera señalar que hospital no debo decírselos a ustedes seguramente que lo conocen mejor que yo, que viene de la etimología hostes, que lo mismo se utiliza para huésped, que lo mismo se utiliza para hotel, para hospital, y tiene todo el sentido de aquellas personas que son extrañas a un lugar y llegan como huésped y se les recibe como tal. Pero el recibirlos como tal no es solo el proveerles un espacio para su refugio, sino además acogerlos emocionalmente para que se sientan recibidos. Entonces, bueno, yo me preguntaba hace un momento si ustedes tienen idea dónde daba clases, digo, desde luego Hipócrates en muchos lados, pero ¿saben cuál era su rincón favorito? Pues justamente en esto que hoy han convertido en una plaza pública en la isla de Kos. Y debo de decirles a ustedes que recuerden, esto es un platanus, o plátano, como le llaman en Europa. Aquí en México lo conocemos como un sicomoro y le llaman plátano, inclusive etimológicamente está clasificado como Platanus occidentalis. Y es un árbol que, al igual que nosotros tenemos el árbol del tule, bueno, pues se ha ido recreando para conservarlo y cuando llega a morir, pues se planta uno en sustitución para que quede la constancia. Y esto, como les comentaba, se desarrolla en la isla de Kos, en Grecia. Quise empezar con las culturas grecolatinas por representar todo el mundo de la razón
para el mundo occidental. Y ustedes deben recordar que aquellos que eran ciudadanos griegos tenían la obligación de visitar 3 lugares diferentes. Desde luego el Olimpo y observar a los dioses. El segundo punto, que era muy importante, era ir al templo de Delfos y consultar el oráculo, que debiera de ser hoy por hoy uno de los grandes misivas a seguir, porque decía que en la vida lo más difícil es saber conservar el equilibrio. Y eso me recuerda al célebre Aristóteles, que antes de ingresar a su liceo había una placa que decía: guárdese de ingresar aquí aquel que no conozca de equilibrio y de geometría, como grandes adoradores que eran los griegos de todo esto que tiene que ver con la geometría. El tercer punto que interesa a todos ustedes es justamente esta imagen de lo que queda del templo de la isla de Kos. Y la isla de Kos es lo que hoy podríamos llamar como un spa. Un spa al cual llegaban las personas a atenderse para su salud. Y esta salud la realizaban en torno a paseos junto al mar, con plantas aromáticas como es el romero, bajo la belleza de los platanos que hemos mencionado, comiendo de los pergolados rústicos de ese momento, uvas y vino blanco, ¿no? Y todo esto, además, queda hoy todavía constancia de la importancia que tuvo esta isla de Kos. Cabe aquí mencionar, y esto es fundamental, que parte del trabajo de democracia que Platón planteó para los que se consideraban ciudadanos, que no cualquiera asumía este rol, era que las personas debían tener un pasaje constante con el campo, con la naturaleza, con el bosque, con las montañas, y habían de trabajar aquellos que fueran buenos ciudadanos por lo menos 6 meses en su vida labrando los campos. Y todo esto para desarrollar este amor a la naturaleza, que como ustedes pueden ver en esta imagen de un célebre viajero, Choiseul Gouffier, pues nos retrata nuevamente aquí el árbol de Hipócrates. Fíjense cómo esta celebridad, esta constancia perdura a lo largo del tiempo y cómo este gusto por la naturaleza va a resultar consistente. Aquí que están ustedes viendo los liceos originales planteados pues, por Aristóteles, pues debo de decir 2 elementos importantes en términos arquitectónicos que se van a reflejar. Uno, Aristóteles decía que había que leer y revisar los libros y posteriormente había que discutir alrededor de un frondoso jardín en lo que se consideraban los recorridos peripatéticos. Esto va a ser importante porque es el gran antecedente de lo que nosotros consideramos los llamados claustros en todos los conventos y monasterios que llegan hasta la Nueva España y que para nosotros son tan comunes. Y en esto debo de decir que esto no es un elemento privativo de México, sino que se extiende a toda Latinoamérica en mayor o en menor forma. Aquí les estoy poniendo uno de los cuadros más célebres del insigne artista del Renacimiento, Rafael, que retrata los diálogos que tenían entre Platón, a la imagen de la izquierda, un hombre barbado, y Aristóteles, que era el joven. La realidad es que esto es una utopía porque en la vida real tenían una reyerta importante. Y tanto es así que Platón establece lo que es la academia, gracias a un benefactor económico, su mecenas llamado Academos, que fue el que le ayudó a construir su escuela, pero esta construcción no tenía la bonanza de los liceos de Aristóteles, que era, recuerden, trabajar, reflexionar, consultar a través de la naturaleza. Y la naturaleza seguramente que tiene dotes importantes para la concentración, como más adelante lo veremos, ya que se le atribuye además a Aristóteles la educación de Alejandro Magno, uno de los niños más inquietos de ese momento, pero además con un temperamento tan difícil, explosivo, que fue el único, y me refiero a Alejandro Magno, de, siendo niño, de lograr domesticar
a su caballo bicéfalo, que lo acompañará toda su carrera militar, siendo considerado por muchos de los que lo rodeaban como un caballo totalmente salvaje. Bueno, pues quien logró domar a Alejandro Magno fue justamente Aristóteles. Así que algo tendrá de cierto, algo tendrá de especial. Y aquí quiero recordar para todo el cuerpo médico que hoy gentilmente nos acompaña el famoso espacio para Asclepium, o lo que eran los lugares para la medicina y el cuidado. Y vean además cómo aquí para mí es muy grato revisar al dios Asclepio, que tienen ustedes la imagen a la izquierda, con la víbora que lo recorre. Asclepio era otro lugar y cuenta la leyenda que estaba rodeado con varias serpientes no venenosas, que además de que ayudaban a controlar algunas plagas, pues les recordaban cómo el hombre, pese a la adversidad, debe de sobrellevar y actuar con la inteligencia de las serpientes y con la fecundidad de pensamiento que éstas representan. Así que tenemos aquí nuevamente, y vean, siempre va a estar presente el campo, el bosque, las plantas aromáticas. Y desde luego también los mosaicos. Aquí quiero preguntar a todos ustedes, ¿cuál es una de las epidemias más famosas? Y ahora voy a pasar al mundo de los romanos. La imagen anterior que veían de mosaicos pertenece al mundo romano. Los romanos son quienes lo perfeccionan y son también los que padecen una terrible epidemia que la logra describir un personaje entrañable para ustedes, el médico Galeno, y es conocida como la epidemia de Galeno o la epidemia antonina. Bueno, pues esta va a ser muy importante dentro del mundo del urbanismo y de la arquitectura, porque se piensa que parte de la peste que se genera en este momento es porque el Coliseo se llevaban a cabo una serie de campañas navales, porque además recuerden que era un espacio que se podía inundar, navales y desde luego de fieras y demás, que hay algunos cronistas que cuentan que inclusive se llegaron a sacrificar elefantes adentro del Coliseo. Y llegó un momento en que el circo, que era el Coliseo, se llegó a dar todos y cada uno de los días del año. De suerte tal que llegó un momento en que inclusive los cementerios y las piras funerarias se saturaron, y de aquí parte que se generan epidemias, junto con los soldados de Marco Aurelio que llevan lo que describirá Galeno como la peste antonina, que se da en el gobierno de los antoninos. Bueno, pues esto es importante, porque aquí los médicos tienen una importante función y dicen que no se puede mantener esas condiciones antihigiénicas y se empieza a reordenar todo Roma, a reconstruir, e inclusive hay una frase que no se sabe bien si atribuírsela al César Augusto o a Marco Aurelio, el célebre militar, que dicen: me entregaron una ciudad de tabique y devuelvo una ciudad de mármol, haciendo toda una referencia a cómo hay un acto de renovación romana. Y recuerden además, dentro de los romanos, que no podemos olvidar que en ese momento se termina de perfeccionar toda la ingeniería hidráulica que existía, y esto, mucho de la ingeniería hidráulica y de ingeniería civil que desarrollan los romanos llega hasta nuestros días, y llega hasta nuestros días dado que resulta un pilar fundamental para la buena higiene de las ciudades. Así como también en esta época, después de la peste antonina, se empieza a llenar Roma, gracias a los acueductos recién construidos, de muchas fuentes para que la gente tuviera cómo limpiarse, cómo asearse, y esta es una de las más antiguas que se conservan en ese momento, porque la verdad es que han desaparecido la mayor parte. Esta es una escultura que se aduce, se supone, piensan los historiadores, que es una escultura dedicada al dios Neptuno, y tiene su fuente, y de aquí la gente podía ir y recolectar agua para asearse. Y un dato que puede ser muy interesante para ustedes, al menos para mí como urbanista lo es que desde ese momento se empiezan a colocar
múltiples canales y sistemas de drenaje que llevaban las aguas sucias hacia las partes foráneas de la ciudad de Roma. Y dentro de esta ciudad de Roma muchas veces nos preguntamos qué tan altos o qué tan densificados era la ciudad. Bueno, pues es la primera ciudad en todo el mundo antiguo y en el Imperio Clásico que alcanza más de 1 millón de habitantes, que es un hecho que tardará hasta el siglo XIX en Londres a que se vuelva a ver. Y eran construcciones de hasta 3 o 4 niveles que, si bien el agua corriente podía llegar a la planta baja, lo que era cierto es que todas contaban con drenaje. Hoy mismo existe la Gran Cloaca, así denominada, y es parte del drenaje actual de la ciudad de Roma, instaurada por los grandes monarcas o los pontífices, como era Marco Aurelio, que se denominaban pontífices porque eran aquellos que eran capaces de construir puentes, de pontificar. Y ese puente debía, en términos ideales, no solo de ser una construcción, sino también de establecer un diálogo en un puente entre las diferentes clases sociales. Pues después de este enriquecido episodio de el mundo grecolatino, voy a empezar a hablar de lo que duró 10 siglos y que tiene que ver con la época medieval. Y la época medieval, bueno, pues todos sabemos que es una época denominada oscurantismo, así se denomina en el momento en que inicia el Renacimiento en los finales del siglo XV, y es un lugar además que, ojo, muy importante, porque aquí es donde nacen como tal los primeros hospitales. Hay todavía narraciones y se conservan todavía algunos en pie, como es l'Hôtel de Dieu, el Hospital de Dios en el centro de París, muy próximo a Notre Dame, es decir, en la isla central que funda París. Junto con este hay algún otro que está en la ciudad de Lyon, en Francia también, que es de los más antiguos, y aquí está el más antiguo de Roma, que es el Archiospedale Apostólico in Sacia. Bueno, todos estos, fíjense, porque ustedes, y esta sería la pregunta que yo les quisiera hacer, si ustedes me pueden ir diciendo cuál es un elemento arquitectónico o un espacio que van a ver consistentemente desde la época renacentista hasta lo que es el siglo XIX, y todos estos hospitales van a contar con patios. Patios para que hubiera ventilación corriente, patios para que llegara la luz, la radiación solar, que ustedes saben mejor que yo, es un elemento que disuade o elimina muchos gérmenes, bacterias y virus. Y además es un lugar donde se cultivaban, donde era clásico que se cultivaban una gran riqueza de especies buenas para la medicina, que lo mismo servían para la salud que para el comedor. Entonces, fíjense este dato qué hermoso, es una narración del Hotel de Dios, o sea, del Hospital de Dios en París, que lo que narra es que estaban tan contentos los que llegaban a pedir asilo y a ser curados a este hospital, que tiempo después pasaban tiempo trabajando en la huerta y en los jardines como una manera de agradecer a todo el personal, monjes o monjas, dado el caso, que habían estado ahí. Ahí quise, por favor, incluirles una imagen que ustedes pueden advertir. Son las diferentes partes que constituía un monasterio, y básicamente era lo que hoy se podría considerar un espacio sostenible, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenían todo. Perdón, tengo el micrófono abierto, si me hicieran favor de apagarlo, les agradecería. Me refería a ustedes entonces hablándoles del monasterio medieval. Y estos monasterios medievales, como les comento, era lo que se considera un espacio sostenible porque se sostenía así solo. Tenían árboles frutales, tenían cultivos, tenían espacios para plantas medicinales, para las plantas de cocina, había los refectorios, había los dormitorios, las bibliotecas, y había también un espacio para toda la crianza del ganado. Pero además
ustedes adviertan, al centro de la imagen, entre lo que dice cocina y monasterio medieval, hay un espacio que dice claustro, que les digo que es nuestro gran antecesor. Y ese claustro va a ser un elemento arquitectónico que va a estar presente consecuentemente hasta el siglo XX, que cambian las premisas de la arquitectura. Pero siempre sirvió para lo mismo y siempre las ciudades fueron un importante lugar que estaba rodeado por áreas verdes y jardines. Lo que en un momento de la época medieval fue un lugar que olvidó los principios de la cultura grecolatina, especialmente la ingeniería hidráulica de los romanos, con el tiempo se va constituyendo. Y aquí hay un dato importante de Carlomagno. Carlomagno, en el siglo IX después de Cristo, logra estabilizar políticamente toda la Europa y se empiezan a realizar esta serie de conventos extraordinarios, pero además aparecen aquí algunos símbolos de los que hoy vemos. Por favor, quiero que me escriban al chat quién ha recibido una rosa roja o quién ha regalado una rosa roja y que me digan si alguien conoce el significado, porque todos sabemos, claro, que significa amor, pero no sabemos ciertamente de dónde viene ese significado. Y yo, aprovechando que recién pasamos el 14 de febrero, quiero compartir con ustedes este dato que me parece hermoso, porque representa el amor de la reina, de la Virgen María, a los cruzados y a su Hijo Dios. Se dice que cada vez que moría en campaña militar alguno de los guerreros que pertenecían a las cruzadas, se depositaba en su tumba una rosa roja como señal del amor que la Virgen María les entregaba a ellos y ellos a su vez a la defensa de Jesús. Y se depositaba además una rosa porque las rosas contienen múltiples propiedades medicinales. Así que lo que ahora llega a nosotros como un detalle de romanticismo, pues tiene un mensaje de amor muy profundo. Y ese mensaje de amor, por ejemplo, es algo que se vive y que al Carlomagno, como les decía, lo fomenta. Para Carlomagno era fundamental las rosas, así que llena Francia de todo tipo de rosas, pero establece que en las órdenes monacales deben de preservarse plantas florales, que los jardines, vean ustedes, lean las primeras frases, donde dice que los jardines deben estar tapizados por camas de flores y rodeados por enredaderas. Y esto lo manda a instaurar en todos los conventos y monasterios. Y los monjes, esta es una descripción de un monje, Walfrid Strabo, que es uno de los grandes teólogos de este momento. Los monjes lo aceptan, lo adoptan y lo utilizan para parte de la medicina. En esta imagen, aquí va a aparecer, les voy a hablar de otro personaje muy importante para la teología cristiana, que es la monja Hildegard von Bingen. Y ella era conocida porque era una teóloga muy importante, era una teóloga que amaba la música, se le conoce como la santa patrona de la música en ese momento, y además era poetisa. Pero una de las cosas que lo más se le distingue es que ella iba desarrollando en los distintos conventos que llegaba hospitales. Y dentro de estos hospitales, que ustedes imagínense en estos poblados, pues imponía que cerca de las áreas del hospital estuvieran los jardines más hermosos, y lo dice así en uno de sus escritos, porque es una de las mejores terapias para que los pacientes se alivien al gozar de la brisa del aire, de la luz solar y de la belleza de la naturaleza. Así que esto se transcribe y empieza a rodar por toda Alemania. Ella, uno de los últimos conventos donde estuvo es este, que es Dodenberg, al norte de Alemania, y como ustedes pueden ver, independientemente de que sean ruinas, es un lugar que estaba rodeado de mucha vegetación. Esto evidentemente que debió de haber pertenecido a la estructura de la iglesia, del templo, y esta era parte del paseo constituido
para que los pacientes, una vez que se sintieran mejor, pudieran realizar un camino para terminar de recuperarse entre la vegetación. Así que, como les digo, esta serie de construcciones, de jardines y de paseos peripatéticos, de aquello que veíamos con Aristóteles como parte de la reflexión, pues se reinstaura en todo el mundo medieval, ya una vez asentado, y este apartado que les pongo es muy importante. El monje Bernard de Clairvaux, que participa del siglo XII después de Cristo, es un personaje que junto con otros monjes pertenecientes a la orden de los bernardinos va a establecer cómo deben de ser las iglesias, cómo deben de ser los monasterios, es decir, desarrolla toda una orden constructiva para que se construyan los monasterios. De hecho, si ustedes en prácticamente México y muchos países de Centroamérica van a ver que muchas de las iglesias son muy semejantes y se debe a los bernardinos. Pero vean ustedes, como dice que los jardines cerca de las áreas de los hospitales deben de estar rodeados por muchos y variados árboles, formando una arcada con sus ramas que les permita caminatas a los religiosos de manera amplia. Para los enfermos debe de existir un área de césped que sea seguro, sombreado y con áreas tibias durante el día, para reconfortar a los dolientes con diversos tipos de pastos y plantas agradables al olfato, así como plantas agradables para nutrir la vista y atraer al coro de las aves para acariciar el oído. Y esto, hoy por día, sigue siendo una de las grandes tendencias que pareciera que hemos olvidado, pero que más adelante les voy a explicar cómo los mismos médicos lo han demostrado, que estar en contacto con este tipo de imágenes ayudan al bienestar. Y cuando estamos en bienestar psicológico, seguramente que fisiológicamente vamos a mejorar. Por eso es que es importante que hagamos esta serie de visitas a lugares tradicionales y entender lo que hemos perdido dentro de la arquitectura hospitalaria y hagamos un fomento por repensar que no solo los enfermos necesitan recuperarse emocionalmente, también todo el personal médico que trabaja con estrés requiere de estos espacios y que inclusive esto que es el primer hospital en España tenía acceso a patios y jardines. Esto muy seguramente que ustedes lo reconocen porque está en el centro de la Ciudad de México y es el hospital más viejo de toda Latinoamérica que fundó Hernán Cortés, el Hospital del Corazón de Jesús, que hasta nuestros días es una construcción extraordinaria, hasta nuestros días sigue funcionando y vean ustedes como a la izquierda se puede apreciar que hay un patio que sirve, lo que les comentaba, para ventilar, para que llegue sol y para disfrutar esto. Esto es el Museo del Franz Mayer, uno de los museos más enriquecidos y que muestran la vida cotidiana de la Nueva España, pero que hasta el siglo XIX funcionó como hospital y parte de este hospital, que estas eran las habitaciones de los enfermos, funcionaban alrededor de este patio. Y créanme, yo estaría muy agradecida de poder estar ahí y estoy segura que más de uno de ustedes podría compartir este espacio, aunque sea un espacio que no tenga flores, que sea solo verde, resulta refrescante y así como refrescante resulta pensar en los recorridos, en la filosofía y en el amor a Dios que se daba en este espacio. Y este espacio además es muy interesante cómo se vierte hacia la ciudad como plazas. También las plazas, los jardines públicos, forman parte de lo que se puede hablar de una ciudad salutogénica, que es una de las grandes tendencias en la arquitectura, hablar de espacios que contribuyan a la ciudad. Y no solo hablar de esta parte, de estas procesiones religiosas, este es un cuadro que se hizo alrededor de una de las epidemias que azotó en el siglo XIX a México, igual que al resto del mundo, de cólera, que fue bastante prolongada, y vean lo que era la procesión con los santos. Son epidemias indiscutiblemente que dejan un sentido de desolación importante a todos.
ver estos cuadros, inclusive nos confrontan con el momento actual, y a mí siempre me hace mucho que pensar esta epidemia por el SARS-CoV-2, porque estamos rodeados de tecnología y gracias a eso tendremos acceso a las vacunas. Pero pareciera que los virus biológicamente siguen siendo lo mismo y que hay un tema de un control biológico de las poblaciones atrás, como dicen los ecólogos. Pensemos nada más que la famosa peste negra de la época medieval dejó viva a la tercera parte de la población. Así que, como les digo, es un tiempo también yo considero para reflexionar y para pensar cómo vamos a transformar las ciudades, la arquitectura, nosotros como personas, cómo deberíamos ser una sociedad más solidaria en todos casos. Esto, por ejemplo, es otro de los cuadros representados en la epidemia del cólera. Ah, pero sorpresa, alguno de ustedes seguramente que ha escuchado hablar del Dr. Johnson. Espero estar diciendo bien el nombre, porque él no es el Dr. Johnson, sino era con el que trabajaba parte de los anestésicos que se desarrollaron en el siglo XIX a base de cloroformo. Y él era su gran compañero de investigación, el doctor Benjamin Ward Richardson. Él establece, después de la epidemia de cólera, un tratado llamado Hygia. Y Richardson lo que menciona es que las ciudades en ese momento, que es el apogeo de la revolución industrial, son ciudades insalubres, pestilentes, ciudades sucias. Esto es uno de los barrios más antiguos, esto es en Escocia, donde existían viviendas para obreros. Y estas viviendas para obreros, de acuerdo a narraciones de la época, eran lugares donde se concentraban 10 o 20 personas en una habitación mal ventilada, pestilente, donde además eran frías y donde los jornaleros trabajaban prácticamente desde las 8 de la mañana hasta las 8 o 10 de la noche. Así que buena parte de esas epidemias se desarrollan por lugares como estos, insalubres. Pero además, por lugares, por imágenes, esto es una representación de Londres del siglo XIX, antes o durante la epidemia de cólera, donde algunos historiadores del arte urbano consideran que, además de toda la pestilencia, eran ciudades sobrecargadas por hollín y contaminación, lo que los volvió un paraíso ideal para que se desarrollaran las epidemias. Así que, como yo les menciono, se desarrolla la ciudad de la salud. Muchas de las ciudades de la salud y de las utopías urbanas del siglo XIX se reflejan y se construyen en Estados Unidos, como pueden ustedes ver en el plano que está indicado a la derecha, que es un proyecto para Estados Unidos de Norteamérica. Sin embargo, en Londres hubo una reforma urbana muy importante. Como esta epidemia que les comento, del cólera, dejó muertos lo mismo a gente rica que a gente pobre, a aristócratas que a jornaleros, se da una revolución social y se logra entender que habían de mejorarse las condiciones de vida de los obreros, pero además que había de sanearse toda la ciudad para incluir mayor ventilación, mayor número de áreas donde asolearse y desde luego el mejor camino era la vegetación. Esto que ustedes están viendo, esta imagen, es de Hyde Park, que es uno de los grandes parques que constituyen la fama de Londres como una de las ciudades más verdes de Europa. Y esto fue gracias al obsequio de muchas de las casas de la aristocracia londinense, inclusive parte de las propiedades imperiales o de las propiedades de los reyes de ese momento. Se empiezan a destruir muchos de los palacios y se construye un gran parque para beneficio de todos. Y bueno, aprovechando esto, que además ustedes pueden ver en la fotografía el tipo de construcciones por los que está rodeado. Además de esto, debe aquí de mencionarse de manera importante que hay una serie de herencias que llegan en ese momento hasta nuestros días, como son los días de campo. La gente entiende que estar fuera de las ciudades y llegar al campo es una manera de conservar la salud y de sentirse bien. Así que nacen los famosos picnics. Y las casas de campo toman un gran apogeo y mucho de la aristocracia se va a vivir a las afueras de Londres
y deja solo pequeñas residencias para estar al centro de ahí. Y bueno, por supuesto, además, que se transforma toda esta imagen de Londres y aparecen espacios extraordinarios. Y aquí quiero decir que Hyde Park, este amable parque londinense, es el gran antecesor de el Parque Central, de Central Park en Nueva York, que nace gracias a un periodista que viajaba mucho a Londres para cubrir noticias, se da cuenta de la transformación de Londres y dice, oh, yo tengo que llevar esto a Nueva York, a Manhattan, y transformarlo. Y lo que antes fuera de Manhattan un lugar de pantanos se convierte en lo que conocemos como uno de los parques, seguramente el parque más famoso del mundo. Otro lugar que es importante, o debo aquí de mencionar, que gracias a esta estudios, esta propuesta de los médicos higienistas encabezados por Richardson, es la transformación de prácticamente todas las ciudades europeas. Y aquí en estas ciudades europeas, pues la segunda que tiene importancia es París, que además transforma casi toda su traza medieval, estas trazas de plato roto, que así se llaman en urbanismo, porque quedan como fragmentados, pues empiezan a regularizar. Y aquí viene una parte importante que quiero yo compartir con ustedes, porque así como en el siglo XIX hubo toda una revolución urbana para llenar de árboles y parques para la salud a las ciudades europeas, pues ahora las investigaciones alrededor de el COVID han destacado que el mayor número de muertos en ciudades corresponden a ciudades con pocas áreas verdes, con pocos árboles urbanos y desde luego, misma historia del siglo XIX, ciudades sobredensificadas con gran hacinamiento de población. Si les suena parecido a la Ciudad de México, perdón. Y justamente por eso es que ahora hay quien está empezando a hacer una serie de propuestas para renovar las ciudades. Quand je vois le projet en image de synthèse, ça semble effectivement assez séduisant. Moins de voitures à Paris, de toute façon, c'est effectivement quelque chose qu'il faut arriver à faire. Moins de voitures, ça veut dire aussi moins de vacarme, hein, c'est-à-dire qu'on s'entendrait beaucoup mieux parler à l'heure actuelle. Il me paraît pertinent, puisque la plus belle avenue du monde a quand même besoin d'être mise un petit peu à neuf, réduire la circulation et améliorer effectivement la végétalisation. Quand on regarde les arbres, il y en a pas mal qui semblent malades, en mauvais état, donc il y a quelque chose à faire.
Bueno, pues como les he comentado, a veces o debemos de pensar que las grandes epidemias dejan cosas buenas. Esta transformación que veían ustedes de París no va a ser exclusiva. Hay otras ciudades como Barcelona que ya han mencionado que se van a transformar también y varias más que lo buscan. Y de París debo decirles, por ejemplo, que además hay un movimiento social muy importante ahora por llevar permacultura o esto que tiene que ver con cultivar uno sus propios frutos en parques y jardines, porque es una de las medidas más salutogénicas al cerebro, como más adelante les comentaré. Pero ahora quiero hablar de un personaje entrañable, no solo para la medicina, sino también para la enfermería, que es Florence Nightingale, esta insigne enfermera que trabajó notablemente en los campos militares. Y Florence Nightingale, algo que tenía después de pasar tanto tiempo, se dio cuenta que los enfermos no necesariamente se curaban más rápido por estar adentro de una construcción. Ella es la primera que empieza a hacer una serie de anotaciones en las que dice que a veces los enfermos, al estar bajo la luz del sol y el aire fresco, se llegan a curar, a aliviar o a estar en mejores condiciones y mejor ánimo que los que están al interior de una construcción. Y ella, dato curioso, que para mí resultó muy agradable, ponía a todos los pacientes que habían sido operados por heridas de guerra, los ponía con una almohada con los sachets o estas bolsitas de aroma de lavanda, porque ella se dio cuenta que era tranquilizante y se quejaban menos. Entonces, dense cuenta cómo no es solo la belleza, sino es también el aroma de la naturaleza. Y estas investigaciones o estos datos son tan importantes que desde luego los recupera Florence Nightingale y algunos de los construcciones para hospital del siglo XIX, recupera esto de la Sociedad Hortícola Alemana, que nuevamente nos indica cómo deben de estar los jardines de los hospitales, las ventanas, y que deben de mantenerse tanto a los pacientes como al personal que los atiende alegres. Fíjense, finales del siglo XVIII. Así que esto que, por ejemplo, podríamos considerar mucho de la arquitectura hospitalaria hasta el siglo XIX, se pierde totalmente nuevamente con algo que es la famosa epidemia por la influenza, la gripe española que sucedió hace más de 100 años. Y desde luego tienen que implementar una serie de construcciones para lograrlo, y esto va haciendo que se transforme la arquitectura. Sin embargo, a lo largo del tiempo se van dando cuenta que elemento fundamental para la arquitectura que con los enfermos es justamente que sea una arquitectura bien ventilada, como nos lo indica este video que tiene que ver Ven, con estos arquitectura. niños están en clase en 1932, en París. Y también estos, por la misma época, en Birmingham, Ámsterdam y Berlín. ¿Se han fijado en los edificios? Todos tienen ventanas enormes o directamente muros abatibles. Son las conocidas como escuelas al aire, también llamadas en la época escuelas antituberculosis. Instituciones especialmente diseñadas para prevenir y combatir una pandemia que venía asolando muchas grandes ciudades durante el siglo XIX y principios del XX, y en las que, como en París, llegó a ser la causa de la muerte de la mitad de los jóvenes fallecidos en todo el siglo XIX. Y es que, durante décadas tras el descubrimiento del bacilo de la enfermedad por Robert Koch, lo único que se supo es que la bacteria era infecciosa, que sobrevivía en los lugares más oscuros y polvorientos, y que el sol y el aire limpio y el reposo mejoraban a los pacientes. Por eso, todos los grandes arquitectos y diseñadores de la época se lanzaron a diseñar hospitales con ventanas más grandes, sanatorios con enormes terrazas, viviendas elevadas para huir de los gérmenes y muebles aerodinámicos donde el polvo no se pudiera esconder. Y así nació la arquitectura modernista, el gran ejemplo de cómo las pandemias han dibujado desde siempre la forma de nuestras ciudades. La tuberculosis fue la gran obsesión entre finales del siglo XIX y principios del XX porque costó mucho encontrar la causa de la enfermedad. Era una de esas enfermedades desconocidas que se propagó por toda Europa desde finales del siglo XVIII y en torno a la que se construyó la teoría de la transmisión por culpa del aire sucio que había en las ciudades.
La teoría predominante era la miasma, la creencia medieval de que la enfermedad se propagaba por el contacto con ese aire malo. Así que la única recomendación para la mayoría de casos era salir a la montaña y tratarse al aire limpio. Y así fue hasta 1882, cuando Robert Koch identificó el bacilo causante de la enfermedad y se descubrió que era contagiosa y que era capaz de acumularse en las zonas de polvo. Entonces, el foco pasó a las casas. Eran las casas las que estaban enfermas. Los primeros protocolos recomendaban a los pacientes que al llegar a casa se eliminaran las alfombras, las cortinas, se encalaran las paredes, se abrieran las ventanas y se eliminara todo lo que acumulara el polvo. Con la idea central del saneamiento de los espacios para combatir la enfermedad, los arquitectos modernos empezaron a hacer edificios blancos, con grandes ventanales, con terrazas para tomar el sol, para hacer ejercicio. Pensamos las ciudades desde muchos puntos de vista, pero una de las cosas que se tiende a olvidar es que las ciudades realmente están hechas de capas y capas de respuestas precisamente a epidemias, a amenazas de enfermedad de todo tipo. Y lo que es muy interesante es que estos arquitectos, como Le Corbusier, como Gropius, como Neutra, como todos ellos, constantemente hacen referencia a la tuberculosis. No es que digan, es que nos gusta más así, no, están diciéndolo. La arquitectura del siglo XIX es como un viejo sofá lleno de tuberculosis. Las casas del suelo con pilotis, porque en el suelo húmedo es donde nace la enfermedad. Los modernistas querían crear ambientes curativos, limpios física y simbólicamente, de enfermedades y de contaminación. El sanatorio Paimio del finlandés Alvar Aalto se convertiría en el gran referente de las construcciones hospitalarias, con sus edificios repletos de ventanales y terrazas, mientras Le Corbusier diseñaba la ultramoderna Villa Savoye, pintada de blanco clínico, con habitaciones suspendidas con pilotis sobre la tierra, para huir de los gérmenes de debajo. Y dentro de las casas, los muebles fueron los siguientes en sufrir la reforma sanitaria. El polvo alojado en elementos decorativos era un enemigo de la higiene. Los diseños minimalistas reemplazaron la madera tallada y la tapicería. Utilizaron materiales ligeros y lavables en formas aerodinámicas, más fácil de mover para limpiar el polvo y los insectos en los escondites de la oscuridad. Pero si la tuberculosis provocó cambios sustanciales en el diseño de viviendas y edificios, la otra gran pandemia del siglo XIX, el cólera, se tradujo en los grandes cambios urbanos y de planificación de las ciudades. Y es que, como ocurría con la tuberculosis, durante siglos no se creyó en que el cólera se transmitiera, sino que estaba en el aire. Cuando finalmente fue descubierto en Londres que la causa de la epidemia de cólera era un pozo infectado en el centro de Soho, llegarían una serie de reformas legislativas y de infraestructuras sanitarias que no solo tendrían lugar en Londres o en París, sino en las grandes ciudades del siglo XIX. Incluso cuando Le Corbusier, en términos de la ciudad, propone cortar el centro de París y extraerlo en una especie de operación quirúrgica, habla de este París histórico, tubercular Paris, París tubercular. Cuando Le Corbusier llega a Barcelona, también propone un plan de saneamiento, y se llamaban así, de saneamiento del centro de Barcelona, también es así. O sea, él propone mantener las calles más importantes del casco histórico y realmente limpiar detrás y eliminar todos estos densidad urbana donde se transmitía la tuberculosis. Con los años y el avance de la ciencia médica, llegaron versiones más avanzadas de antibióticos y antivirales, y el uso de la arquitectura para tratar las enfermedades infecciosas disminuyó. Pero hoy, con la pandemia del COVID-19, el mundo ha vuelto a sentirse tuberculoso en cierto modo. Los hospitales no estaban pensados para soportar la enorme avalancha de enfermos, ni diseñados para tratar enfermedades de tan alto contagio. A la población se le ha pedido que cambie de ambiente, se le ha pedido que se quede dentro, en sus casas, y ha trasladado la oficina al hogar, que no estaba preparada para ello. Y con la llegada de la nueva normalidad y el distanciamiento social, todos los espacios públicos se tienen que adaptar para ser más preventivos e higiénicos. Sin vacuna todavía a la vista, la arquitectura y el urbanismo vuelven a tomar el protagonismo en la lucha contra una pandemia. ¿Cuánto cambiará de una forma permanente? Depende también de cuánto tarde esta situación. Si nos liberamos de esto pronto, pues seguramente no tendrá tanta repercusión. Si realmente dura más, entonces sí que nos habrá impactado de una manera importante.
Bueno, pues como ustedes pueden ver, el mundo de la arquitectura se está vertiendo sobre nuevas hipótesis y planteamientos, así como como va a ser ahora. Y yo les quiero preguntar, después de todo lo que han visto sobre arquitectura hospitalaria, sobre la importancia de la ventilación, de las áreas verdes, pues nos encontramos que los hospitales, muchos de los hospitales, en el mejor de los casos, tienen esto, que permite que nos llegue algo de la luz solar al interior, pero no de la manera como quisiéramos. Y además con espacios verdes bastante desafortunados, ¿no? Vean aún este hospital que aquí en México se inauguró recientemente, pues tiene algo de verde, pero les voy a mostrar un ejemplo que es un hospital en Venecia y tiene todo un diseño alrededor de lo verde. Y es el hospital L'Ospedale dell'Angelo en Venecia, que es trabajado por el arquitecto Emilio Ambas en cooperación con Vito Alighieri, que es un importante arquitecto restaurador italiano. Piensen que Venecia, bueno, es una ciudad con un patrimonio histórico muy importante, y entonces se hacen mancuerna para lograr un espacio así, que si bien no emplea el atrio como tal o el claustro como tal, pues es una arquitectura que está desarrollada en base a lo verde, que es bioclimático y que se considera ahora uno de los mejores ejemplos de arquitectura sustentable. ¿Por qué? Bueno, porque el mismo ventanal orientado al sur permite que la construcción esté caliente, no necesiten de calefacción o aire acondicionado, con un sistema de esclusas en la ventanería, pero además contiene toda esta vegetación que seguramente es bastante agradable. La misma señalética ha sido desarrollada de forma polícroma para estimular a los sentidos. Y esto que es el patio central, pues además sirve para que existan exposiciones de arte y de elementos que nos saquen de estar ensimismados en la enfermedad. Y a los médicos para darles un respiro y al personal médico que bien se lo merecen. Así que, por ejemplo, esto es lo que en arquitectura llamamos un corte, y ahí pueden ver la construcción y el tamaño de los árboles y como todas las habitaciones que están hacia la derecha, pues está la arquitectura, inclusive parece un cono truncado, una pirámide truncada, justamente para que todas las habitaciones tengan luz natural. Y esto es parte de lo que se llama la sostenibilidad. Además, la arquitectura está planeada en graduada de grandes áreas verdes. Ahora, aquí es donde empieza la parte más divertida para todos ustedes, y es que ahora sí vamos a hablar de las posturas teóricas que justifican que se haya construido un edificio, un hospital lleno de plantas. Y aquí voy a presentarles al doctor Roger Ulrich, quien es un psicólogo sueco especializado en psicología ambiental, investigador de la Universidad de Uppsala, pero maestro visitante de múltiples universidades en todo el mundo. Y Roger Ulrich debe su celebridad a que en un protocolo desarrollado junto con personal médico por 14 años, se trabajó con pacientes después de una cirugía por coleostomía. Misma edad, mismo sexo, misma condición social. Fueron 42 pacientes a lo largo de 14 años, pero 21 de ellos pacientes estaban en una habitación viendo un fondo blanco con una pantalla de televisión enfrente, y los otros 21 pacientes estaban frente a una ventana con vegetación. Y el estudio, después de 14 años, arrojó que aquellos que veían vegetación se aliviaban en casi la mitad del tiempo, consumían menor número de analgésicos y se mantenían con un mucho mejor ánimo. Así que esto ha llevado a que los hospitales se transformen. Este es un hospital al norte de Estados Unidos, pero esta es también la tendencia hospitalaria en toda Europa, no solo en el ejemplo que vimos de Venecia. Y todo esto se le llaman los jardines terapéuticos o jardines curativos, o también conocidos como los jardines sensoriales, porque estimulan todos los sentidos.
Esto se debe además a lo que se le conoce como la hipótesis de la biofilia, que fue elaborada por este entomólogo, un biólogo especializado en el estudio de insectos, que ha trabajado en diferentes campamentos a lo largo del mundo y en los 5 continentes. Y el doctor Everett lo que encontró es que las personas en general tienen necesidad de estar en contacto con la vegetación y con la naturaleza. Y se establece la hipótesis de la biofilia. Y esta hipótesis ha sido tan afortunada que han habido lugares como este que logran desarrollar en Singapur ciudades totalmente biofílicas. Entonces, voy a pasarles ahora un video, porque no, la arquitectura, no solo la arquitectura es biofílica, sino el urbanismo entero. Como nos da muestra de ello este video del aeropuerto de Singapur. No se escucha. No se escucha nada. Sí, pase. Adriana, no se escucha nada. Tienes apagado tu micro, Adriana. En algún momento se apagó, ya, a ver, ya debo de estar ahí. Vuelvo a compartir pantalla, espero que hayan visto las imágenes de este, que es el aeropuerto, que lo que les quiero decir es que está rodeado de arte, de vegetación. ¿Quieren que volvamos a poner el video? ¿Lo quieren ver con sonido? Bueno,
va para todos ustedes, permítanme, pero lo que les quiero decir es que es el aeropuerto que es más rentable en todo el mundo, porque este aeropuerto, la gente suele comprar, llenarse de bagatelas, y hay una respuesta a todo esto, y es que las personas cuando están en contacto con vegetación natural, se vuelven mucho más dispendiosas, más generosas. Entonces ahora por ejemplo, las calles en Estados Unidos cada vez procuran ponerles más árboles y los centros comerciales para que la gente compre más. Permítanme, les vuelvo a compartir la presentación. ¿Se está viendo? ¿Ustedes alcanzan a ver la presentación? ¿Sí? Ok, entonces nada más es cosa de regresarlo y volverlo a poner. Look at this. Pool over there, jacuzzi over here, and then we got planes flying up there. We got planes getting ready to take off right there. I'm gonna stay here because Singapore Airport is pretty awesome. There's no better airport to be stuck at for 5 hours than Singapore Airport. Bien, pues les mencionaba a ustedes que esto tiene que ver con la sensopercepción a través de todos los sentidos, que esto además se puede lograr en el bosque, y esto es importante para nuestro cerebro. Los neurólogos actualmente, gracias a la gran innovación que han logrado realizar por la tecnología y estudiar mejor los campos cerebrales, se han dado cuenta que necesitamos la estimulación sensorial como cuando éramos niños, y que mantenerla nos permite que el cerebro no envejezca. Y probablemente algunos de los principales de los que comenzaron hablando de todo esto son esta simpática pareja que se toma de la mano, que son Rachel y Stephen Kaplan, psicólogos ambientales, ambos por la Universidad de Tennessee,
que revolucionaron el urbanismo norteamericano desde los 80s, porque ellos se encontraron casualmente haciendo un estudio para la FDA acerca de personas que vivían en ámbitos rurales, se dieron cuenta que en términos generales, las personas que viven en el campo, en contacto con la naturaleza, tienen un mejor sentido de satisfacción de su vida y de bienestar que aquellos que habitan en las grandes metrópolis. Y empezaron a hacer una serie de estudios. Se dieron cuenta que una de las características es que la naturaleza tiene una capacidad para ser fascinante y atraparnos y aislarnos de la rutina y de nuestras preocupaciones. Pero que esto debe de estar desarrollado en un ámbito que nos hable de seguridad, de tranquilidad, y que si además es engalanado por el lenguaje social, es decir, enmarcado dentro de un proyecto de rasgos sensibles a nosotros, como lo son los jardines, siempre las personas van a estar más a gusto y van a desarrollar lo que se llama la restauración del ánimo. ¿Y quién mejor para comprobar esto que estos estudios que se han realizado en Japón de los baños de bosque? Pregunta, ¿es mentira o será verdad? ¿Habrá algo que lo demuestre? Bueno, pues aquí está, les presento a todos ustedes a un inmunólogo muy conocido a nivel mundial que trabaja dentro de la Escuela de Medicina de Tokio y que junto con un equipo médico de distintas universidades de Japón, durante 9 años se dedicaron a estudiar la repercusión del Shirin-yoku o baño de bosque en la ciudad. Hicieron pruebas de lo más sencillo, desde la toma de presión, frecuencia cardíaca, hasta elementos quizá un poco más sofisticados, como es una toma de saliva para ver si hay cortisol o no, pero llegaron inclusive a tomografías cerebrales para ver el cerebro si entraba en confort o no. Y entonces, pues básicamente tienen ustedes a la izquierda las características de lo que encontró, y básicamente tiende a decir que eliminaba, que disminuía el estrés, pero además mejora el estado de ánimo. Un dato que les resultó muy interesante, por ejemplo, fue haber trabajado con pacientes con diabetes y lo que encontraron en el antes y después del bosque a través de análisis médicos es que la glucosa disminuía y pacientes diabéticos que consistentemente realizaban estos paseos mejoraban notablemente en su salud. Como les comento, esta es una investigación que duró 9 años, este es uno de los estudios que se presentó, pero en términos generales, bueno, pues hallaron que los baños de bosque mejoran el sistema inmunológico, que además no es solo el hecho, podemos nosotros mejorar y disminuir el cortisol, la adrenalina, estas hormonas asociadas al estrés, cuando damos un paseo por un área forestal, pero también cuando vemos algunas imágenes o caminamos por calles arboladas y disminuye el cortisol, como ustedes pueden ver ahí en la lámina. Se dieron cuenta además que disminuye, o sea, se estabiliza la presión sistólica.
Y todo esto con lo que se llama la biofilia, la hipótesis de la biofilia. Aquí muchos me pueden decir que no les gusta. Bueno, estos estudios de la biofilia han comprobado que aproximadamente 8 de cada 10 personas en el mundo son biofílicos. Y, por ejemplo, por supuesto que también hay los biofóbicos, pero son los menos. Y esto ha redundado en esta serie de demostraciones. Y aquí les tengo lo que los psicólogos llaman la restauración fisiológica, emocional y cognitiva. Ya hablamos de la restauración fisiológica hace un momento. La restauración emocional, bueno, nos permite tener un mejor estado de ánimo ante la adversidad. Y, por ejemplo, para todos los doctores que han trabajado ahora con estrés, que generalmente es su forma de vida, pues después de estar en contacto con la naturaleza y disminuir el estrés, se recuperan de la fatiga, hay un menor esfuerzo mental y la productividad aumenta. Y aquí quiero dar uno de los datos, porque además ya estamos próximos a finalizar, importante, que hay, después de ver todos estos jardines alrededor de los hospitales europeos que les he mostrado, existe un grupo de médicos cirujanos que trabajan en el campamento militar en Afganistán. Y en estos, en medio del desierto, ellos mismos implementaron una serie de jardines porque dicen que no se atreven a operar a nadie hasta no haber estado 5 minutos ahí disfrutando de la naturaleza para recuperarse de la fatiga y concentrarse. Así que esta es una de las frases que dice, una frase china, un proverbio chino hermoso, que dice que si quieres ser feliz un día, visites a un amigo. Ojalá y pudiéramos. Si quieres ser feliz un mes, lee un libro. Pero si quieres ser feliz toda tu vida, cultiva la jardinería. Y esto es algo importante a recordar, que no tengo que mencionarles a ustedes, que problemas con la salud mental van en aumento, que la demencia está creciendo y que igual que ahora, la verdad es que se sabe muy poco de las estadísticas en Latinoamérica en general y en los países del tercer mundo. Suponemos que hay muchos enfermos con padecimientos mentales, aunque no sepamos cuántos. Independientemente de eso, la OMS estimaba hasta el 2019 que prácticamente el 45% de la población mundial tiene problemas con ansiedad, con depresión y con estrés, y que esto ha cambiado en el último año. Así que pensar que tenemos un recurso al alcance de todos, como es la vegetación, que puede estar en las ciudades y en la arquitectura, es una buena noticia para que tengamos y nos olvidemos también del impacto económico que causa. Actualmente, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las demencias, que en países como Inglaterra se calcula que habrá mayor población demenciada en el año 2050 que enfermos con cáncer o diabetes, tiene un costo que representa las ganancias similares a Apple y Google y ocupa el 18 puesto de la economía en el mundo el tratamiento a pacientes con demencia. Es por esto que se hace un llamamiento dentro de los objetivos sostenibles de la UNESCO hacia la salud y el bienestar en todos sus aspectos. Y esto incide para todos, para toda la población. Y es por esto que yo los invito a que cambiemos, a que me ayuden a promover y a creer en sueños, en imaginación y en tener el coraje de verlos cumplidos, como lo decía alguien que seguramente ustedes conocen, que es Jonas Salk, aquel que desarrolló la vacuna de la poliomielitis y que la desarrolló justamente al pasear entre los jardines italianos en un verano y que logró descansar y lograr la restauración emocional. Así que si planeamos tener un mejor futuro, apeguémonos a la naturaleza.
Muy bien, pues muchas gracias a los organizadores del evento y le doy tiempo ahora a que tengamos un momento para ver si tienen alguna pregunta alrededor de este tema que hoy vimos. ¿Alguien que tenga alguna pregunta? Ok. Pati, se te escucha muy entrecortado. Voy yo a apagar mi micrófono a ver si así puedes hablar. ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Para una persona que está viviendo un duelo y que ya tardó en sanar la pérdida, ¿también es factible que disfrute de la naturaleza para ir disipando un poquito toda esa cuestión? Sí. Si me haces favor. Gracias. Y por supuesto, los jardines terapéuticos o healing gardens o los jardines sensoriales son diseñados con distintas especialidades y con distintos fines. Y claro que estar en contacto con la naturaleza le puede ayudar mucho. Ahora, lo ideal sería tenerla a la mano. Los estudios de Roger Ulrich, de este doctor en psicología ambiental, lo que mencionan es que las personas perdemos estrés si estamos en contacto directo con la naturaleza entre 3 y 5 minutos. Pero si es contacto visual con alguna imagen o un video, el estrés lo va a reducir entre 8 y 10 minutos. Así que puedes empezar viendo fotografías con esa persona para ayudarle. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias por la respuesta. Lo que quieras. Ok. Creo que hay otra pregunta. Por ahí me están preguntando, con los jóvenes, ¿cómo podríamos acercarlos a la naturaleza? Bueno, tenemos que hacerlo desde parques y jardines. Y el contacto con el mantenimiento es muy bueno, es una magnífica herramienta. Me preguntan que cuál es el costo del mantenimiento en hospitales de las áreas verdes. Por supuesto que tiene un costo, pero el Instituto de la Bioenergía que radica, es un instituto en Canadá, creo que en Toronto, Canadá, ha prorrateado el costo que tiene que ver con la implementación y mantenimiento de un jardín y los beneficios que tiene de que existan jardines hermosos en los hospitales. Y lo que han hallado es que hay un ahorro sustancial, sobre todo en hospitales públicos, porque las personas se recuperan más rápido y consumen menor número de medicamentos. Así que más que un costo es una inversión. Y esta inversión es importante porque como países tropicales que somos, es decir, estamos cercanos al trópico de Cáncer, también tenemos un compromiso con el planeta para lograr la sustentabilidad. Somos países que debemos de tener muchas áreas verdes para evitar el calentamiento global. El costo, aquí me preguntan por los jardines verticales. Los jardines verticales, bueno, aquí en México, el costo es el impermeabilizante que tiene que tener. La construcción está entre 3 o 5 mil pesos el metro cuadrado, porque para que no dañen la estructura arquitectónica sobre la que se asienta, debe de ponerse una serie de impermeabilizantes e inclusive de placas de plomo para evitar la transminación de la humedad.
Y los jardines verticales son hermosos, pero además tienen un costo importante de mantenimiento, ya que como hacen que las plantas forzan que el sistema radicular, es decir, las raíces, crezcan de manera que no está, se necesitan de un programa de micronutrientes en la fertilización y en el riego para mantenerlos vivos, los jardines verticales. Son muy bonitos, son costosos. A veces lo puedes desarrollar, hacer tu jardín vertical nada más poniendo una enredadera y eso es como más sencillo, ¿no? A veces hay quien inclusive lo ha resuelto con envases de refrescos y con esos los van realizando, pero en general un buen jardín es caro, un buen jardín vertical. ¿Tenía por ahí alguna otra pregunta que no alcancé a ver? ¿Qué hay hospitales? ¿Hay algún estudio sobre el costo? Bueno, ya mencioné el costo, cómo acercar a los jóvenes a la naturaleza. Creo que tenemos ahora una generación jóvenes mucho más activos y proactivos con lo que tiene que ver con la naturaleza, pero sí tenemos que infundir mucho respeto a la naturaleza. Gracias, muchas gracias, Irán, por el comentario. Gracias, Lore. ¿Alguien más que tenga alguna otra pregunta, alguna duda sobre este tipo de temas con los jardines con los jardines en los hospitales? Fíjense, lo curioso, y esa es una pregunta interesante, fíjense cómo siempre los hospitales estuvieron alrededor de los claustros de áreas abiertas, cómo se perdió y ahora la tendencia es que regresen. Esa es una de las apuestas hacia el mundo, hacia la arquitectura sustentable. Esa va a ser una de sus preguntas. Sí, Adriana, ¿nos podrías explicar entonces cómo tendría que ser ahora que estamos en esta pandemia y cuando pase la pandemia para el futuro el diseño de los hospitales, de estos espacios hospitalarios? ¿Nos los podrías describir cómo deberían de ser? Pues mira, ahorita hay muchas especulaciones por parte de los que nos dedicamos a la arquitectura, al diseño de la arquitectura. O sea, por supuesto, esto de los hospitales verdes no es algo nuevo, es algo que ya se está generando en todos los países septentrionales, llámese en Norteamérica, Canadá, Europa, y son hospitales que de entrada están cambiando el color de los mobiliarios. Ya no se quieren hospitales totalmente blancos. En México existe una psicóloga ambiental, la doctora Patricia Ortega, de reconocimiento internacional, que se ha dedicado a estudiar los hospitales y se han dado cuenta, uno, que los hospitales que tienen mobiliario blanco y todo blanco, en realidad estresan más a todos los usuarios, llámese trabajadores de la salud, llámese pacientes o acompañantes. Debe de ser, en términos generales, debieran de ser lugares que sean más acogedores, que la gente pueda olvidarse un rato de que está mal y logre tranquilizarse. Espacios donde inclusive las bancas tiendan a desarrollarse para que la gente pueda tener contacto visual con otros y establecer un diálogo. Y desde luego deben de ser hospitales que sean mucho más amables y promuevan la restauración emocional hacia los médicos contra el estrés que trabajan a través del mobiliario, a través de los colores, a través de las áreas verdes y, ¿por qué no?, inclusive también a través de las fotografías. Aquí en México hay un hospital muy renombrado y muy carísimo, que es el Hospital Médica Sur. Bueno, pues sé que en este hospital ya hay quirófanos que tienen imágenes tanto en los muros como en la parte, en el plafón de los techos, grandes pósters o grandes impresiones de imágenes de bosques. Sobre todo, esto me lo dijeron en todos estos estudios de radiografía, llámese tomografía, resonancia magnética, que entran los pacientes acostados, bueno, para que puedan verlos y relajarse. O sea, la nueva arquitectura hospitalaria debiera de ser un espacio que promueva la pérdida de estrés. Y hay muchas estrategias alrededor de la psicología ambiental. Doctora, aquí en Seattle, Washington, hay un hospital que es el Hospital General de Tacoma. En este hospital ya las salas donde pasan a las pacientes que van a dar a luz ya tienen grandes murales, ya sea
coloridos como paisajes, como bosques, como árboles dentro de la habitación. Y también hay un jardín en el techo. Y no es usual encontrarlo en el techo, pero está en el techo y la gente sube y está ahí. Aquí en Seattle, Washington, realmente no hay tantos días de sol, pero es agradable poder subir al techo y estar un rato ahí. Desde ese lugar se ve la montaña, que es el volcán del Mont Rainier, y la verdad es que se siente menos estrés cuando estás ahí en este tipo de espacios, ¿no? Indiscutiblemente, además de que Seattle, bueno, es una ciudad muy atractiva, muy verde, rodeada de grandes cuerpos de agua, y Seattle es vecino del estado más verde de todo Estados Unidos, que es Oregon, que es uno de los grandes productores viveristas para toda Norteamérica. El tema que usted comenta acerca de las azoteas verdes en Estados Unidos es una tendencia que está creciendo y, por ejemplo, la ciudad de Chicago es una ciudad que tiene el compromiso y la ambición por ser la ciudad con el mayor número de techos verdes y por el momento todo su centro o el famoso downtown ya lo tienen prácticamente cubierto de verde. Es una tendencia que está naciendo con mucha pujanza en Estados Unidos de Norteamérica y que viene de los europeos. Así es. Excelente lugar para vivir, envidiable. Gracias. Buenas tardes. Soy Odette Ceja. Saludos a todos. Yo quiero preguntar, aquí en México, ¿existe algún lugar ya construido, motivado para dar este tipo de, por ejemplo, de baños de los árboles, por este tipo de terapias en algún lugar? ¿Hay algún lugar en donde uno pudiera acudir o llevar a una persona con problemas, incluso de índole mental? Mira, o sea, estos baños de bosque, estos son estudios que han hecho en Japón. Y si usted se fijó, existe inclusive unas sustancias llamadas las fitoncidas, que son unas hormonas que trabajan en el sistema radicular de los árboles. Correcto. Y que es la hormona que produce el bienestar en los humanos, es lo que han encontrado. Ahora, ese es un estudio exclusivo de Japón, pero eso no quiere decir que en nuestros bosques no suceda un fenómeno similar y que no haya sido estudiado, porque la naturaleza, donde sea, tiene esa maravillosa capacidad de internarnos. Yo le quiero comentar además de 2 ejemplos que me ha tocado desarrollar. Yo empecé con todo este tema de la salud mental en 2015, que tuve la oportunidad de diseñar un jardín terapéutico para pacientes mentales en una institución del gobierno de la Ciudad de México. Y se dieron cuenta, es evidentemente una institución que no tenemos acceso, es muy difícil, pero han reportado que pues ha tenido una muy buena respuesta. Y el año pasado, en el 2020, en la Escuela de Medicina de una de las universidades, desarrollé yo un proyecto para un jardín sensorial para los estudiantes de medicina, que son de las personas más afligidas por el estrés como estudiantes. Iba muy bien, íbamos a implementar el estudio, estábamos muy contentos porque lo íbamos a llevar con psiquiatras y psicólogos para ver los beneficios, y nos agarró la pandemia y ni siquiera sé si sobrevivieron las plantas. Algo ha de haber quedado, pero sí estamos haciendo el intento por introducir esto en México, por impulsarlo. Sí, yo creo que pudiera ser un factor muy importante en muchas comunidades en donde viven un constante estrés, pero además de todo yo creo que pueden ayudar en un alto impacto a reducir la violencia. Creo que puede ser un tema muy importante de mucho análisis y creo que valdría la pena considerar si en un momento dado quisiéramos tener acceso a estos análisis, estos estudios, ¿dónde y cómo podríamos obtener? Me voy a levantar a encender la luz, disculpe. Y le comento, existen múltiples estudios en diferentes partes del mundo. Se han dedicado tanto en Inglaterra, en Norteamérica, pero especialmente en la Universidad de Uppsala a hacer todos estos estudios.
donde hay escuelas de educación de psicología ambiental que están llevando a cabo, y usted tiene acceso del internet, de los servidores con artículos científicos. Esto que comenta usted de la violencia, esto ya fue demostrado por la Universidad de Filadelfia, en una calle céntrica de esta ciudad, y se dieron cuenta que aquellas calles que tienen mejor condición de árboles, más hermosos, mejor cuidados, se da menor violencia, menor número de atracos, de vandalismo, que en las calles que no tienen árboles. Y justamente esto lo tomaron como ejemplo en Jerusalén y están desarrollando un proyecto piloto para tratar el vandalismo de las calles con niños drogadictos. Es un ejemplo que se ha dado en todas partes, en diferentes partes del mundo con éxito. Inclusive se trata ahora a mujeres violadas. Hay clínicas especiales en refugio en la naturaleza para que mejoren el ánimo. Hay jardines especiales para pacientes con cáncer, para pacientes terminales, para niños huérfanos. Es decir, son una especialidad y les ayuda mucho, afortunadamente. Muchas gracias. A usted. Claudia Luna levantó la mano. A ver, Clau. Alguien me pregunta que si la rosa significa amor. Es un significado que le han dado desde la época medieval, como les comentaba. Y escucho a Claudia Luna que quería hacer una pregunta. Sí, gracias. Sí, lo que comentaba yo en el chat, creo que el avance de la tecnología, pues de alguna manera ha superado, ¿no? Y este nuevo, el apostarle a nuevos hospitales en áreas verdes y todo eso, creo que como ciudadanos también tenemos que tener esa corresponsabilidad, ¿no? Como comentaba ahorita, que estudios han comprobado que los índices de violencia pues han bajado y se han tratado. Y aquí mi comentario era el sí involucrar a los jóvenes. Tenemos tantos proyectos, tantos programas al cuidado del medio ambiente, ¿no? Desafortunadamente, pues no, como ciudadanos no tenemos esa responsabilidad. Entonces, tendría que ser, sí, una obligación, ¿no? Yo lo veo así, un compromiso que realmente se lleve a cabo para que no estos pacientitos que están en hospitales y lo que comentaba, el hecho de tener áreas verdes ha resultado positivo para su rehabilitación, pero creo que como ciudadanos el hecho de que nos involucremos a plantar un arbolito por ciudadano, creo que esta salud mental podríamos obtenerla, ¿no? No nos enfermaríamos y no tendríamos la necesidad de llegar a un hospital. Pero bueno, finalmente sí considero que es un compromiso y una responsabilidad también como ciudadanos el involucrarnos en estos proyectos que finalmente, como lo mencionaba en el chat, creo que la madre naturaleza pues es vida, ¿no? Para el ser humano. Sí, indiscutiblemente. A veces no necesitamos plantar árboles, a veces necesitamos cuidar los árboles, porque también se nos olvida que son seres vivos y que necesitan cuidado, amor, para que sobrevivan. Y el solo hecho de que alguien se dedique a cuidar un árbol, una planta, lo va a ayudar con salud mental. Hay una investigación muy interesante con un asilo de ancianos que a 10 ancianos les dieron una planta a cuidar y a los otros 10 no les dieron, y aquellos que cuidaban a la planta vivieron más tiempo que los que no tenían nada que arraigarse, nada que cuidar, ningún compromiso con la vida. Entonces, no solo es plantarlos, también es cuidarlos y también ayuda. Y también es una parte importante de la salud mental y de aprender a enseñar que el amor es constancia y dedicación. Que también es importante para los jóvenes. Muy bien, Adriana. Bueno, pues yo te quiero agradecer tu participación en esta plática que nos has realizado, nos has dado a todos, y bueno, también quiero invitar a todos los que están presentes para que cursen la maestría en Administración de Hospitales
Es una maestría que se cursa en 2 años y bueno, en el primer año se les da un diplomado en administración de hospitales. Al final obtienen el grado y bueno, se les da una certificación en administración de hospitales. Pero cabe señalar que aquí hay una materia de diseño de espacios hospitalarios y bueno, esta materia de diseño de espacios hospitalarios la va a impartir la doctora Adriana Díaz Camaño. Está en nuestro nuevo plan de estudios y bueno, ahí van a ver ustedes a detalle cómo hay que diseñar el hospital, los colores, las diferentes áreas, lo que se sugiere. Vi recientemente un video de un hospital en Israel y bueno, parecía más bien era como un aeropuerto porque el techo parecía una telaraña de cristales por donde pasaba la luz y bueno, el hospital tenía enormes ventanas, entraba mucho aire. Entonces ahora creo que la situación de el diseño de los hospitales ha cambiado. Cada pandemia, cada 100 años se dice que cambia la arquitectura. Y bueno, el diseño de los espacios hospitalarios pues está basado también en que el paciente se mejore y tienen que ver muchos esos aspectos de la arquitectura y del diseño de interiores. Y bueno, todos los que han asistido a esta ponencia, les quiero comentar que en el grupo donde ustedes están en WhatsApp, ahí se les va a poner una liga. En esa liga le van a dar clic y hay 3 preguntas para contestar. Las van a contestar y si están bien contestadas, bueno, se van a hacer acreedores para que se les haga llegar la constancia de que estuvieron presentes en este curso virtual de diseño de espacios hospitalarios. Yo les quiero agradecer a todos su asistencia y bueno, en unos minutos, en unos instantes les voy a pedir que por favor sonrían todos, enciendan las cámaras porque le voy a pedir a Iván, por favor Iván, si puedes prepararte para tomar las capturas de pantalla para la foto grupal de todos los que asistieron en este curso de espacios hospitalarios. Todos vamos a abrir las cámaras. Y bueno, Iván, ¿estás listo para tomar las fotografías correspondientes? ¿Listo, Iván? Sí. Perfecto, pues vamos a abrir las cámaras y bueno, vamos a sonreír. Una enorme sonrisa, vamos a decir whisky, por favor, para que salgamos sonrientes en esta fotografía panorámica. Adelante, Iván, puedes comenzar. Ya. Les agradezco a todos su participación y bueno, el día de hoy teníamos planeada otra plática con la doctora Ivonne. No va a ser posible porque está incapacidad, está enferma, se enfermó de COVID, ella y su esposo. Y bueno, vamos a continuar la próxima semana por si están interesados con la plática de economía de la salud. Y hasta en 15 días la doctora Ivonne se va a incorporar nuevamente. Bueno, les agradezco mucho a todos su asistencia. Gracias, que tengan una excelente tarde. Hasta luego. Cuídense mucho. A todos, bonita tarde. Gracias. Saludos, doctor Gracias. Carlos. Bye. Gracias. Gracias. Saludos. Felicidades Gracias, a todos, muy la amable. familia y Gacem. Gracias. Saludos, buenas noches. Gracias. ¿Ya sacó Sisi? Ya. Saludos, maestro Carlos y doctor Cuevas.